Bueno, hermanos, les quiero pedir por favor que busquen el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Es un texto muy conocido. Vamos a leer solamente un versículo y evidentemente posteriormente vamos a estar explicándolo. No solamente ese versículo, sino todo lo que conlleva el contexto del mismo pasaje. Entonces vamos a leer solamente este versículo y después vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Es Mateo capítulo 16, versículo número 18. Lo leemos de esta manera, dice así la palabra del Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, vamos a orar. Padre, Dios, te damos gracias. Gracias, te pido que, por favor, Dios mío, en esto que estamos iniciando, Dios mío, de exponer tu palabra, Señor, pueda ser de bendición para todos los que escuchan, mi Señor, que pueda ser honroso delante de tu presencia y tu nombre sea exaltado y glorificado, mi Señor. Te lo pido, Dios, porque ante todo y antes de cualquier hermano, hermana, o iglesia, o congregación, o quienes escuchen, mi Señor, tú permítenos ser fiel a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestras oraciones, nuestras exposición también, que pueda ser un instrumento en tus manos. Te lo ruego, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Bien, como le estaba comentando, la forma de predicación que nosotros tenemos es una predicación expositiva, es decir, donde tomamos el texto y de forma secuencial vamos predicando libros completos de la Biblia. De una forma sencilla de decirlo sería leer el texto y explicar el texto. Es una forma en la cual consideramos que es más fiel y honramos la palabra, porque la predicación temática suele ser una predicación donde tenemos un tema y buscamos todos los pasajes que hablen acerca de eso. Claro, también existe una predicación temática expositiva, donde tendríamos que estar convencidos que lo que estamos diciendo respecto a ciertos pasajes, pues tiene esa honra y ese respeto a todo lo que tiene que ver el pasaje en sí mismo. Bueno, pero en esta ocasión, como es ya viernes, vamos a tener una enseñanza temática, porque la intención es poner las bases de lo que es la iglesia. Es decir, que vamos a llevar una serie temática de enseñanzas que tiene que ver con la iglesia propiamente, con preguntas como ¿qué es la iglesia? ¿Por qué tiene que haber una iglesia? ¿O por qué tengo que pertenecer a una iglesia? Entonces es la intención responder a esta serie de preguntas. ¿Por qué? Nosotros que tenemos quizá un tiempo de conocer del Evangelio o de creer en el Señor, pues hemos tenido la experiencia, ¿no? Decíamos, y hemos compartido. He conocido esta iglesia, esta otra iglesia, o esta otra iglesia, ¿no? Y en el caso de, a lo mejor, de nosotros que tenemos más de 10 años, 14 años de conocer del Evangelio, pues conocemos mucha gente, mucho tipo de iglesia, inclusive agrupaciones como los Testigos de Jehová, como los mormones, o conocidos como la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La misma Iglesia Católica Romana reclama el hecho de ser la verdadera iglesia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hay tantas iglesias, aún dentro del ámbito evangélico hay muchas iglesias. Entonces necesitamos poder definir qué es la iglesia, cuál es la iglesia de Jesucristo, por qué necesito pertenecer a una iglesia, y particularmente el texto que acabamos de leer de Mateo 16-18 va a ser la introducción, va a ser en cierta manera la primera enseñanza donde vamos a responder a una pregunta fundamental que es ¿qué es la iglesia? Y comúnmente nosotros tenemos la idea, o podemos decir en nuestro vocabulario evangélico, voy a la iglesia, ¿no? Y a veces suponemos que la iglesia es un lugar. A veces las personas también dicen templo, vamos al templo. Y ambas cosas no son bíblicamente, podríamos llamarlas correctas, aunque forman parte de nuestro vocabulario.
de nuestro vocabulario evangélico, dijeran algunos, nuestra jerga evangélica. Entonces, en ese sentido, necesitamos saber lo que realmente es la iglesia. Entonces, este pasaje de Mateo 16-18 es un texto hasta cierta manera controversial, porque de este texto que acabo de leer es un argumento que tiene la Iglesia Católica Romana para decir que Pedro es, digamos, la roca o la piedra donde está cimentada la Iglesia, en este caso católico romana, y que por ende, como Jesucristo le dejó encargada a la Iglesia a Pedro, porque más adelante dice que también le entrega las llaves, dicen que Pedro entonces es el primer papa, es el vicario de Cristo, y bueno, y todos los nombres que sabemos que se le atribuyen en este caso al papa o sucesor de Pedro. En este caso, necesitamos definir primeramente el hecho de que la iglesia no es un lugar, más bien dicho, es un pueblo. Hay un pasaje que les pido que busquen, está en Efesios capítulo número 5, y para esto ya les mencioné, estoy usando una versión Biblia de las Américas, que no es muy diferente a la Biblia de Reina Valera 60, pero sí tiene algunos otros beneficios en cuanto a su criterio de traducción, en el sentido de que esta versión tiene el beneficio de utilizar manuscritos más recientes, o sea, más bien dicho, manuscritos recientemente descubiertos, pero que son más antiguos de los que se usaron para la traducción y la revisión de la Reina Valera 60. Y en este caso, quiero que podamos ir a Efesios capítulo número 5, porque Efesios capítulo 5, yo creo que lo conocen y lo han leído, aunque es un pasaje que habla propiamente acerca del matrimonio, es un pasaje que Pablo está usando como base el hecho de que está tomando una metáfora tomada de la relación entre Cristo y su iglesia. Y entonces en Efesios 5:25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como les decía, el texto propiamente está hablando, Pablo, recomendaciones o directrices en cuanto al matrimonio, pero lo que está tomando Pablo lo está tomando propiamente de la relación Cristo y la iglesia. Y leo otra vez: maridos, amad a vuestras mujeres, que es el mandato hacia los hombres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y fíjense, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa. Mi versión dice inmaculada, pero la versión Reina Valera 60 dice sin mancha. Y en este sentido, vemos que la Biblia propiamente está hablando de una iglesia. Como les dije, a veces las personas podemos decir, voy a la iglesia, pero la iglesia no es un lugar. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo. La iglesia es tomado de esta manera, como leímos en el texto de Tito 2, les quiero que vayan para allá. Empecé a leer a partir del versículo 12, hace rato, y quiero volver a hacerlo, del 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Es Tito 2, 11, ahora el 12, enseñándoos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice el 14. ¿Quién? Se está refiriendo al Señor Jesús, quien se dio a sí mismo, es lo mismo que estábamos mencionando en Efesios 5:25,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y fíjense lo que dice después, y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Un pueblo para posesión suya. Entonces este pueblo que el Señor ha purificado, compuesto de aquellos que han creído en Cristo, que han creído en su Evangelio, que han creído en el mensaje de salvación, que han sido rescatados de la vana manera de vivir, pasan de la iniquidad, son purificados, como decía el texto de Efesios 5, que son lavados por el agua de la palabra, o por el lavamiento del agua con la palabra, perdón, y es para posesión suya, es decir, que la iglesia le pertenece a Cristo. A veces las personas podemos decir, la iglesia de tal pastor o la iglesia del pastor MacArthur, por ejemplo, hace rato mencionado, no, es de la iglesia del pastor MacArthur. A veces podemos decir a un conocido, no es que es la iglesia del pastor tal, no, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de las personas, porque ese es otro error que podemos tener. Pensar que la iglesia son los líderes. Y aunque podemos hacer encuestas y preguntarle a las personas si la iglesia son de los líderes o son los líderes, van a decir no, evidentemente no, la iglesia no son los líderes. Pero en la práctica sí se evidencia. Es decir, si un miembro de una iglesia no va ese día domingo, pues sí se preocupa, ¿no? O se da cuenta a alguien, pero no es lo mismo que digan, el pastor no vino el domingo, ¿no? Porque el encargado de predicar es precisamente el pastor, ¿no? Entonces, en la práctica no es tan grave lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero bueno, entonces la iglesia no es un lugar, no es propio también llamarle a la iglesia templo. Vamos a ver más adelante por qué. La iglesia tampoco son sus líderes. Y entonces tenemos que ver que la iglesia es propiamente un pueblo. Y claro, yo sé que ustedes han escuchado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es propiamente como lo que acabamos de ver, es el pueblo de Dios, que la iglesia es la familia de la fe, que también es una forma de definirlo y de verlo. Y ahora quiero que notemos algo. ¿Por qué es importante pertenecer a una iglesia? Nosotros vivimos en un mundo donde hoy se profesa que todos seamos autónomos, independientes. Prácticamente es en la lucha de la mujer, ¿no? Hoy día, ¿no? El feminismo, ser una mujer independiente del patriarcado, inclusive siempre queremos estar autónomos, independientes, no depender de nadie, sea en cualquier ámbito, sea en cualquier... Queremos emprender negocios porque no queremos tener un patrón, un jefe. Entonces hay muchas formas en las que hoy día el pensamiento es, soy autónomo. Y en el caso de la iglesia no es distinta. Entonces vemos a muchos cristianos que están como llaneros solitarios, ¿no? Que están en sus casas y sobre todo ahora con los aspectos de la pandemia, que han agravado este fenómeno donde las personas quedaron tan cómodas, de tal manera que ahora ya no quieren ir a la iglesia y como los servicios se siguen transmitiendo por medio de internet, pues simplemente ahora se creó la idea de una iglesia virtual. Y ahora la gente piensa que puede congregarse por ejemplo, con el pastor Juan Manuel, aunque Juan Manuel esté hasta España, ¿no? O se pueden congregar con el pastor Sugel y él está en la República Dominicana y piensan que pertenecen a esas iglesias, aunque evidentemente eso no es posible. La iglesia no puede, o cada persona no puede ser un miembro autónomo, porque entonces no es un miembro. La iglesia como un cuerpo es precisamente esa metáfora que toma Pablo de 1 Corintios 12, donde dice que todos los miembros del cuerpo humano, que es la metáfora que está tomando, se ayudan y trabajan hacia un mismo objetivo. Es decir, el ojo no puede estar, o no puede funcionar, más bien dicho, el cuerpo si no tiene un ojo, si le falta la oreja o si le falta algún miembro, y si algún miembro del cuerpo de Cristo se duele, pues todos padecen juntamente con él. Y en este sentido, esta idea de ser autónomos, de que no me gusta depender de nadie, de que todas las cosas, aún los liderazgos, profesan libertad,
Eso es evidentemente, eso, o al menos eso no es la iglesia. La idea principal en ese sentido, de que la iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios, significa que como cristianos somos dependientes los unos de los otros, ¿sí? Nos necesitamos, no podemos vivir separados. Más bien dicho, no existe una iglesia, digamos, que esté autónoma, que esté un miembro disperso por todos, por varios lugares, ¿no? A lo que me refiero es que más adelante vamos a poder ver también esta idea de que la iglesia, tanto universal como local, es decir, existe la iglesia universal, pero no la universal de esa, de los de para de sufrir, ¿no? Miren, en el concilio de Nicea, que fue por ahí del año 300, no recuerdo bien, que del 300, del tercer al cuarto siglo, se estableció una confesión de fe. Y en esa confesión se declaraba que la iglesia es una, es santa, es católica y apostólica. Yo creo ya los he explicado, pero sin embargo es una, porque en la iglesia de Cristo no hay varios Cristos, no hay varios evangelios, es solamente un evangelio, un Cristo, una fe, un bautismo, un solo Dios Padre Todopoderoso. Tampoco es que haya varios caminos, no solamente hay uno solo, y es Jesucristo, y por lo tanto es solo una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo entonces es santa porque es, como lo hemos expuesto en el texto o en el pasaje de Pedro, de primera de Pedro, sed santos como yo soy santo, el Señor demanda y busca que su iglesia sea santa, como leemos en Efesios 5:25, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, una iglesia inmaculada. Tenemos que considerar también de que la iglesia tiene que vivir apartada, es decir, en esa consagración o en esa búsqueda del Señor, practicar la santidad propiamente, sin salir del mundo, obviamente. Es decir, no podemos ser una iglesia aislada, donde nos encerramos en las cuatro paredes, como somos una iglesia en el mundo pecador y opresivo, nos aislamos como los menonitas. No, la iglesia tiene que ser sal y luz para hacer diferencia, que también es la lucha que muchas veces se vive en las congregaciones, donde las iglesias se convierten solamente en centros de predicación, donde las personas vienen, llegan tarde, obviamente de forma intencional, porque no quieren cantar, no quieren escuchar anuncios, solamente les interesa la predicación, llegan al mensaje y se van antes de que termine todo, porque tampoco quieren saludar a nadie. Entonces eso no es la iglesia no son centros de predicación, la iglesia es un cuerpo, la iglesia es una familia, la iglesia es un pueblo. Y en ese sentido es que nosotros hablamos acerca de que debemos someternos a la voluntad de Dios. No podemos, como les decía, en esa idea ser cristianos solitarios, sino que nos necesitamos los unos a los otros, pertenecer a un cuerpo, a una iglesia, a ser miembros de una iglesia local. Es un fenómeno que se ha presentado mucho, pero que no es propiamente el diseño de Dios. Por favor, busquen Efesios capítulo número 2. Es un texto que nos va a abrir mucha luz respecto a eso. Efesios 2, 17. Vamos a leerlo del 17 al 22. Efesios, la carta a los Efesios 2, del 17 al 22. 2:17 al 22. Dice de esta manera, y claro, si ustedes quisieran leer en sus casas, todo el capítulo 2 está hablando de salvos por gracia, de la muerte que vivíamos en el pecado. Luego habla de cómo somos unidos, tanto judíos como gentiles, en un solo cuerpo, en un solo pueblo. Y en el versículo 17 dice así: y vino, se refiere a Cristo evidentemente, y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Es la idea de judíos
y gentiles uniéndose en un solo pueblo llamado Iglesia. Ya no es Israel, ya no son los gentiles, ahora es la Iglesia de Cristo, o el Israel de Dios, como habla Pablo en otra carta. Ahora dice el versículo 18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Otra idea que nos abre el entendimiento respecto a lo que es la iglesia es la familia de Dios, por medio, evidentemente, de Jesucristo. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos. Vivimos en o estamos llamados a profesar una misma ciudadanía, conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y fíjense lo que dice después, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Les hablé que la iglesia, según el concilio de Nicea, es una y es santa. También es universal, o la palabra católico o católica. La palabra católico significa eso, universal, que todos los confines de la tierra hay creyentes. En África hay creyentes, en todo lugar hay creyentes, y en este caso es apostólica porque nosotros confesamos que la enseñanza que tenemos es la que se deriva de los apóstoles. No es apostólica la iglesia porque tenga apóstoles hoy día. No es apostólica como la iglesia católica enseña que ellos tienen el derecho a sucesión, o de la sucesión apostólica que viene desde Pedro y que se desglosa o se deriva hasta el actual Papa. No es apostólica como enseña la iglesia carismática, que argumentan que ellos tienen apóstoles. Los famosos apostolados, que prácticamente, imagínense que durante, ¿qué podríamos decir?, 2000 años la iglesia no tenía o no creía en ningún hombre de Dios, ni Lutero, ni Calvino, ni Spurgeon, ni ningún hombre que realmente sirvió, trabajó, entregó su vida por el evangelio. Ninguno se autodenominó apóstol, y que eran los modernos apóstoles que solamente buscan sangrar a la iglesia con el recurso, pues se autodenominan apóstoles. Pero bueno, entonces la iglesia es apostólica porque enseñamos la doctrina que los apóstoles enseñaron, que está plasmada en las Escrituras. Recuerden que uno de los parámetros para poder ingresar, o más bien dicho, certificar que un texto del Nuevo Testamento podría estar incluido en el canon bíblico, es que fuese escrito por un apóstol. El caso de Pedro, el caso de Pablo, el caso de Mateo, el caso de Juan, o Marcos y Lucas, que eran ayudantes apostólicos. Solamente se puso en duda la carta de Santiago, el Apocalipsis y alguna otra carta por ahí de Segunda de Pedro, me parece, porque se consideraba que no la escribió Pedro. Pero bueno, en ese sentido, la iglesia es, según el concilio de Nicea y según la enseñanza bíblica ortodoxa, es una, santa, católica, que es lo mismo que universal, y apostólica. Bien, hemos visto que la iglesia es un pueblo, y hemos visto que la iglesia es una familia, o la familia de Dios. No somos extraños, no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, este texto de Efesios 2 me está dando la pauta para poder regresar entonces a lo que estaba iniciando desde un principio, con el texto de Pedro, confesando que Jesús es el Mesías o el Cristo. Este texto de Efesios, Pablo está diciendo esto: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En la enseñanza que se predica, o que se debe predicar en las iglesias, debe ser fundada en la enseñanza de los apóstoles y profetas. Profetas en el Antiguo Testamento. Por eso Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas en otros tiempos, hoy
os ha hablado por medio del Hijo, o sea, por medio de Cristo. Y los apóstoles, que son el equivalente del profeta del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de la iglesia. Es la base o la zapata, como muchas veces he dicho, es el fundamento del edificio. Otro argumento es del por qué hoy no hay apóstoles, porque el fundamento, si es apóstoles y profetas, ¿cómo vamos a poner un nuevo fundamento si es que hay más apóstoles? Pero bueno, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo, y ese es el punto, la piedra angular, en que en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la piedra o la roca que sustenta este edificio, sobre el cual se pone el cimiento de la enseñanza apostólica y profética, es Cristo mismo. Entonces, vamos allá a Pedro, vamos a ir a la confesión de Pedro, que está en Mateo 16, y en Mateo 16, como lo habíamos anticipado en la introducción, tendríamos que leer el pasaje completo para poder entenderlo. En el versículo número 13, Jesucristo el Señor dice: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hijo de hombre, Jesucristo se refiere a sí mismo. Él mismo se expresaba de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, es decir, los apóstoles, contestaron qué es lo que la gente decía acerca de Jesús. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, pero otros, Jeremías, o uno de los profetas. Él les dijo, ahora Jesús va a preguntar lo mismo, pero enfocado a ellos. ¿Y vosotros? Es decir, ¿ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego concluye, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó que a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Lo que podemos resaltar aquí es que Jesús viene preguntando quién dice la gente que soy yo. Luego les pregunta quién dicen ustedes, que son los más cercanos a mí, que soy yo. Y es aquí donde el mismo texto dice que Pedro, no porque lo discernió teológicamente, no porque lo estudió en un seminario, sino que en ese momento él tuvo una revelación de parte del Padre, que el mismo Jesucristo dice, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y como Pedro entendemos que es piedra, argumentan entonces, inclusive argumentan algunos comentaristas que este texto ha sido tan viciado, tan usado por la Iglesia Católica para sustentar su doctrina de la infalibilidad papal, que inclusive el primer papa no fue Pedro, sino fue León I, pero en ese sentido, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién viene hablando Jesucristo? Viene hablando sobre sí. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Cuando Pedro tiene esta revelación, entonces sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Miren, la palabra Pedro viene de Petros, que significa prácticamente pequeña roca.
Y la palabra Petra, cuando dice sobre esta roca, se dan cuenta, Petros es Pedro, Petra es la roca. ¿Se dan cuenta como Petra viene en femenino? Si usamos la gramática, sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación que también está en términos femeninos. Y en ese sentido, la palabra Petra significa piedra de fundación. Algunos expertos dicen que aunque existen estas dos palabras que podrían diferenciar Petra, Petros es Pedro, Petra es roca, Pedro es el nombre de Pedro, hombre o parte de piedra, ¿cómo les dije que era? Pequeña piedra, y Petra es roca de fundación. Algunos dicen, bueno, es que el texto realmente fue, el diálogo se dio en arameo, no se dio en griego. Pero, y entonces me puse a dudar, pero realmente, ¿por qué Dios, al escribir su texto original en griego, lo puso así? ¿O por qué Mateo, sabiendo eso, quiso diferenciarlo? ¿No? Pero aún con ello, hay otros pasajes que nos dan más luz respecto a esto. ¿Por qué? Porque en Efesios 2:20 nos ha dicho que el fundamento de la iglesia realmente es Cristo y no Pedro. Entonces, aunque pudiésemos llegar a dudar o a poder considerar todos esos aspectos que hemos dicho de Petros y Petras respecto a pequeña piedra o piedra de fundación, hay más pasajes que nos auxilian a entender de que la verdadera roca del fundamento de la iglesia es Cristo mismo y no Pedro, el apóstol. Y sería algo totalmente erróneo pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir esa función, o pensar que Pedro pudiera cumplir esa función de ser el fundamento de la iglesia, porque ese rol de primacía solamente le corresponde a Cristo. El rol de ser la piedra angular. Entonces, tenemos que ver cómo el mismo Pedro confiesa que la piedra angular es Cristo mismo. Entonces, quiero que vayan a Hechos 4, Hechos capítulo número 4, en el versículo 11 y 12. Ya hemos visto cómo Pablo, en la carta a los Efesios, dice que Jesucristo mismo es la piedra angular. Y para esto, evidentemente, tengo que explicarles que en la antigüedad, la llamada piedra angular es la piedra que daba directriz a una construcción, que significaba lo que son dos muros que se levantaban para poder unir una construcción. Entonces era la piedra guía, o la piedra que daba sostenimiento a una edificación. Por eso se está ocupando ese término piedra angular. En el Hechos 4:11, no sé si estén allá, el mismo Señor Jesucristo es colocado como la piedra angular. Es Hechos 4:11. Y leo de esta manera: este Jesús, está hablando Pedro, es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Estoy leyendo Hechos 4:11, quiero leer un poco antes, porque es muy interesante cómo Pedro está hablando con los principales gobernantes, los del concilio del Sanedrín, y él, con ese valor, con ese ímpetu, con ese potencia que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo, se enfrenta a estos. Y por ejemplo en el versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre, evidentemente es el momento en que Pedro le dice al cojo de la entrada de Bethesda: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate. Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos,
por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Esto es de resaltar cómo Pedro con ese valor le dice, ustedes le mataron directamente. Y son los gobernantes del pueblo. Pero ahora Pedro es un hombre transformado por la gracia de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y lo que estamos resaltando aquí es que cuando él dice, este Jesús, el que ustedes mataron, el que crucificaron, el que es el que hizo sanar a este cojo, este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los que tendrían que edificar la nación, los que tendrían que guardar y velar por la comunidad judía, ustedes los que conocen la ley, ustedes los constructores, en su versión diría los edificadores, pero que ha venido a ser la piedra angular, es decir, la piedra medular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro mismo me está diciendo, yo no soy la piedra. Y ya comentamos lo que dice en el texto de Mateo 16-18. Ahora, Pedro mismo, otra vez, porque podríamos decir, no, es que ese texto lo escribió Lucas, el texto de Hechos. Bueno, vamos a ver qué dice el Pedro mismo, en 1 de Pedro 2, que por cierto es la carta que estamos exponiendo los días domingos. Y fue el pasaje que expusimos el domingo anterior. Entonces, en primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, Pedro mismo nos va a explicar una figura de lenguaje que él utiliza para hablarnos acerca de la piedra angular que es Cristo. En el 4 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, es decir, Pedro está hablando acerca del Señor Jesucristo y dice, este es la piedra viva, desechada por los hombres, tal como lo dijo en Hechos cuando estaba en el concilio, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, y es aquí donde tiene sentido el hecho de que muchas veces podamos quizá entender que Pedro o Jesús le dice sobre esta roca que es él mismo edificar en la iglesia, porque lo que nos dice Pedro ahora, que cada creyente, que cada miembro de la iglesia es una piedra viva que va edificándose para, ¿qué dice ahí? Para una casa espiritual, edificados como una casa, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí nos está hablando tanto de que nosotros, como creyentes, piedras vivas, vamos conformando una casa espiritual y un sacerdocio santo, es decir, cada uno de nosotros como sacerdotes, que podemos acercarnos a Dios. Para ofrecer sacrificios espirituales. Una casa se ofrecen sacrificios espirituales por medio de los sacerdotes. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Y otra vez nos va a citar el texto de, he aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para vos, los que no creen, piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello están también destinados. Entonces, para muchos Jesucristo es piedra de tropiezo, para otros una piedra escogida y preciosa. Para los que hemos creído, para los que hemos sido salvados por Él. Y en ese sentido, el mismo Pedro está diciendo, la piedra angular es Cristo mismo. Y por si nos queda duda, podemos ver a Pablo en 1 Corintios 13:10. Él va a decir esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y en esto Pablo está, cuando se presenta él a sí mismo como el perito arquitecto, o el perito, o el experto, o el sabio constructor de la iglesia. Y él dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento,
y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. La piedra o el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Y no se puede poner otro fundamento porque entonces no es la iglesia de Cristo. No es el evangelio de Cristo. No es el pueblo de Dios. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es la iglesia de Jesucristo. Y solamente como para coronar esto que hemos visto, podemos ver que Jesucristo mismo cita sobre sí este pasaje cuando Él habla con los fariseos y les narra la parábola de los labradores malvados, que trata de esos labradores que se les dio a arrendar la viña y que mataron a los enviados o a los trabajadores del dueño de la viña, que Jesucristo nos explica que eran los profetas, y que después envía a su propio hijo, y que también dice, matémosle para que nos apropiemos de la viña. Y Jesucristo cita este pasaje sobre sí, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Entonces, todo esto que se deriva de la confesión de Pedro, que para que nosotros podamos cimentar entonces cuál es el fundamento de nuestra fe, pareciera ser tan obvio, pero es tan importante ponerlo en la enseñanza y que quede claro para cada uno de los miembros de la iglesia, es que el fundamento de la iglesia es Cristo, no hay ningún otro. Que Jesucristo es la roca, la piedra angular, y sobre ella se edifica la iglesia, por medio de la enseñanza de apóstoles y profetas. Les repito, no porque tengamos apóstoles, no porque creamos en la asociación apostólica, sino porque creemos en la enseñanza de las Escrituras. Por eso es que confesamos ser una iglesia bíblica, pero también una iglesia que busca regresar a las Escrituras. De ahí el nombre y el logotipo del púlpito, honrando la predicación expositiva que tiene que ver con honrar a Dios por medio de su palabra. Entonces, la confesión de Pedro, yendo al texto medular con el que empezamos a exponer, esto es una iglesia, o la iglesia está edificada sobre la confesión, y esta confesión establece la fe que la iglesia tiene. Es decir, Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento, Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. La confesión de Pedro nos establece ese vínculo a la fe, a Él. Inclusive, cada persona que viene a la fe, viene por medio de una confesión. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón, serás salvo. Entonces, cada uno de los creyentes que se adhieren a la fe y que vienen a formar parte de la iglesia, entran por medio de la confesión. Evidentemente, tiene que ver no con solo una oración, sino con una convicción que entonces denota que mi boca declara y confiesa que Jesucristo es el Señor y que fuera de Él no hay salvación. Esta es una confesión que está edificada también sobre la verdad. Primera carta a Timoteo 3, 14 y 15, hablando acerca de la verdad, acerca de Pablo a Timoteo diciéndole, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y oiga, en la casa de Dios no es el templo, no es el edificio, no es un lugar, sino que es la iglesia del Dios vivo, que es cada una de las piedras vivas, columna y sostén de la verdad. Columna y sostén de la verdad. Entonces, en este entendimiento, la iglesia no es propiamente la reunión dominical. La iglesia se reúne los domingos, se reúne determinado día, particularmente el llamado es el día del Señor, el día domingo, pero cuando la reunión termina, no es que la iglesia dejó de existir. Pasó de ser la iglesia congregada, como escuchaba de parte del pastor Sugel, a ser a una iglesia dispersada, donde seguimos siendo iglesia, pero ahora en
distintos puntos, ya sea en el trabajo, en el hogar. Seguimos siendo la iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Entonces, el punto es el que hemos tratado. La iglesia no es un lugar, no es una reunión, no es el edificio, es un pueblo, es una familia, y ese pueblo y familia está edificado sobre Cristo mismo y sobre la enseñanza de los apóstoles. De ahí la importancia de predicar las Escrituras. Entonces, a la vez es una iglesia que está edificada con poder, que ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los cristianos podemos vivir confiados y seguros de que aunque pasemos por la muerte, Cristo mismo sigue siendo nuestra esperanza y fortaleza. Y de ahí radica el poder y la esperanza del Evangelio, no en hacer prodigios y señales, que Dios puede hacer milagros, pero no es el énfasis. El énfasis es una vida transformada, regenerada por Cristo, que pueda ser sal y luz y de influencia en el lugar donde se coloca, para que la gente, o como dijo Jesucristo en Mateo 5, bendiga o proclame las obras de Dios por medio de nosotros. La iglesia está edificada con autoridad. Esta iglesia es la que administra la autoridad. ¿Por qué? Porque en el texto de Mateo termina diciendo: y a ti te daré las llaves del cielo. Y a veces la gente de ahí deriva: no, es que Pedro está en la puerta del cielo y tiene las llaves para que nos abra a todos. Es una idea que las populares, pero las llaves, como si Pedro no es la roca fundacional. Pero vemos que esa idea de las llaves del cielo no aparece solamente, la idea de atar y desatar no solamente aparece respecto a Pedro, sino en Mateo 18, cuando se habla de la disciplina eclesiástica, es el énfasis que la iglesia tiene autoridad en la tierra para definir asuntos que tengan que ver con la iglesia y que no tienen que andarlo resolviendo afuera. Como Pablo nos enseña en primera carta a los Corintios respecto a los problemas legales que se vivían entre los hermanos, sino que dentro de la misma congregación la iglesia misma tiene autoridad para definir, por ejemplo, en este caso, el expulsar a un miembro o mantenerlo, no con el fin de desecharlo, sino de restaurarlo o de traerlo al arrepentimiento. Entonces, entendido todo esto que hemos visto, podemos llegar a una definición de una iglesia. Hemos visto y debemos entender eso claro, de que la iglesia en este caso, podemos entender en la Biblia o en el Nuevo Testamento, que la iglesia, Pablo muchas veces se refiere a la iglesia que se reúne en la casa, por ejemplo, de Aquila y Priscila, o los que se reúnen en casas. Es propiamente una iglesia, o la iglesia, por ejemplo, de una ciudad, la iglesia de Corinto, o la iglesia de una región, como la iglesia de Galacia, o la iglesia del Ponto, Galacia, Bitinia, Asia y Capadocia. Entonces entendemos la iglesia como la iglesia universal, como ya lo explicamos, pero también como una iglesia local. Es decir, en esos sentidos, tanto las reuniones que se hacían, o la iglesia que se reunió en casa era una iglesia, la iglesia de determinada ciudad era una iglesia, la iglesia de determinada región era iglesia, y la iglesia local, o la iglesia propiamente donde pertenecemos, que no quiere decir que tenga que haber una sola iglesia en Chilpancingo, ni una sola iglesia en la colonia. Les voy a compartir una definición de lo que es una iglesia local para poder concluir esta parte. Podríamos decir que, esta es una definición del libro sobre la roca, se llama el libro de plantación de iglesias. Podríamos decir que bíblicamente hablando, la iglesia local es nada más y nada menos que la familia local de personas que han sido salvadas por la obra de Cristo y se reúnen regularmente para exaltar a Cristo, oír la predicación de la palabra, exhortarse y animarse en la fe, vivir realizando buenas obras delante del mundo y luego salir en misión para hacer más discípulos. Lo voy a repetir otra vez. La iglesia es una familia local de personas que han sido salvados por la obra de Cristo y se reúnen regularmente para exaltar a Cristo, oír la predicación de la palabra, exhortarse y animarse en la fe
vivir realizando buenas obras delante del mundo y luego salir en misión para hacer más discípulos. De esta manera, la iglesia es una familia que se nutre, es dependiente el uno de las otras, muestran el crecimiento y a la vez se multiplican en otros o buscan hacer discípulos. Esto viene siendo apenas la primera enseñanza que pretendo que sea fundacional o en ese sentido plenamente básica para que vayamos entendiendo poco a poco qué es la iglesia, cómo se definen sus liderazgos, de dónde salen los recursos, la forma de gobierno de la iglesia y muchos aspectos más que a veces nos pueden dar una pauta de qué es una iglesia o cómo definir una verdadera iglesia. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, sería magnífico. Si tienen alguna duda. ¿No? Lo único, Sí. para que me quede claro, en la primera de Pedro, Ajá. ya, ¿no? Que la piedra angular. Sí. Pero ya lo último dice, quiero entender que para los que no creen, dicen que Jesús es la piedra angular. Sí, para muchos de nosotros o para muchas personas, porque realmente eso cuando nosotros lo vemos, lo vamos a checar. Y aquí pongo en Sion una piedra escogida y preciosa piedra angular, y en el que en él crea no será avergonzado. Sí, este es precioso valor, pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, por ejemplo, miren, si lo aplicamos literalmente, perdón, en el contexto de Pedro hacia los gobernantes, realmente fue piedra de tropiezo para ellos. De tal manera que eso les llevó a despreciar al Cristo. O sea, ellos desecharon a la piedra viva, a la piedra angular. Y eso es piedra de tropiezo. La Biblia habla en Juan capítulo número 3. Si nos gusta el capítulo Juan 3:16. ¿Cómo va? Se me fue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero más adelante dice que los que no han creído en el unigénito Hijo de Dios han sido ya condenados. Entonces, si esto lo aplicamos a aquellos ancianos del concilio de Jerusalén, de Sanedrín, que mataron a Cristo, tal como Pedro lo está diciendo, ustedes mataron a Cristo, para ellos es piedra de tropiezo, o para ellos fue piedra de tropiezo. Ahora para nosotros, en nuestra época, si nosotros predicamos el Evangelio y las personas rechazan a Cristo, el mismo Cristo viene a ser piedra de tropiezo para ellos, que hace caer, porque han negado a Jesucristo. Más bien dicho, ellos mismos se condenan al negar o a rechazar a Cristo como su Salvador, como su suficiente Salvador. Porque no hay salvación fuera de Cristo, sino Cristo es exclusivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y termina diciendo, la piedra que desecharon los constructores, esa pieza en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, es lo que estamos diciendo. Y para ellos están también destinados para condenación. Es Mateo 18, ¿no? Perdón, Juan 3:16, pero más adelante es el 19. Juan 3:19, porque esa es la condenación, que la luz. Y... Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, vamos ahora para poder, pero es importante, por eso lo estamos grabando, para que los demás que no puedan venir, o que quede ya como un registro para nuestro curso
de membresía. Pero los que vayan a ser miembros, tengan bien claro y sean discípulos de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, vamos a orar. Padre mío, Dios, te doy gracias porque eres santo, justo y bueno. Y ciertamente podemos admirar tu gloria y tu poder, Señor, por medio de la obra maravillosa, Dios mío, de salvación, siendo tú la piedra que sostienes, Dios mío, nuestras vidas. Y nosotros también llamados piedras vivas, Dios mío, para ir edificándonos, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Hoy te ruego que pueda ser de bendición, que pueda ser de bendición para los que escuchen posteriormente, Señor. Y gracias por los que estamos aquí. Tú sigas añadiendo conforme a tu voluntad y evidentemente que podamos discipular, servirnos los unos a los otros y ir creciendo y edificándonos en amor hasta llegar a la estatura de varón perfecto. Mi Señor, muchas gracias. Permítenos salir con bendición, permítenos ir con paz y todo esto pueda ser glorioso para ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.